Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Pero antes de eso, por favor, miremos primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14, 40. Es un versículo corto, pero importante. ¿Qué dice Primera de Corintios 14, 40? Sí, mis hermanos. Hoy venimos a celebrar un día especial, que es el Día del Señor. Todos creo que nos preparamos desde la noche anterior para venir a ese lugar. Preparamos nuestra mejor ropa, nos acostamos temprano para levantarnos y llegar a ese lugar al momento adecuado. Tristemente hemos hablado mucho acerca de la puntualidad y eso, pero creo que hay personas que no lo han escuchado. Pero eso lo dejamos en las manos del Señor, ¿sí? Que el Señor trate con cada uno. Pero si usted está haciendo como Dios quiere, como decía ahí la palabra, ¿no? Bien siervo fiel, ¿sí? Mis hermanos, este es un tiempo especial donde venimos con un corazón dispuesto no a ver al predicador, no a ver a los del coro, ¿sí? Sino a presentarnos delante del Señor. Tristemente a veces veo personas que durante el servicio están comiendo o mascando chicle. Mis hermanos, espero que lo tome con un corazón maduro, pero este no es un lugar donde venimos a ver una obra de teatro o a ver una película como en el cine. Es un lugar donde venimos a reverenciar a Dios, ¿sí? Y hermano, al final usted puede terminar el culto y sale a comer, se va, le gasta al hermano de pronto si le ve con hambre, ¿sí? Pero durante el servicio estamos aquí dispuestos a escuchar la palabra, ¿sí? Dispuestos a escuchar la palabra. Si puede venir en ayuno y ofrezca este tiempo al Señor de ayuno, y cuando termine el servicio va y se acaba la tienda ya. Pero ese es un tiempo especial. Ya les hemos dicho, arriba solo tienen que estar maestras, la hermana o hermano que sirve el refrigerio, y tienen que hacerlo y estar en la predicación, y nosotros atentos, dispuestos aquí, ¿sí? Por eso siempre le digo, vaya al baño antes para que esté atento a la palabra. Es que una horita que pasamos aquí compartiendo, ¿sí? Al final pueden comer, hacer muchas cosas, pero hermanos, entendamos que ese es un tiempo dedicado al Rey de Reyes. No a un Dios muerto, no a un Dios falso, a un Dios vivo, a un Dios que nos sustenta, que nos guía, que nos ayuda. Así como usted se prepara para ir a una cita, no sé, con una persona importante, con su jefe, se pone su mejor ropa y llega atento y está atento a su jefe a ver qué va a decir y con reverencia, aquí estamos con la persona más grande del universo. Si el católico, imagínense, el católico va a un templo católico, se quitan el sombrero los señores, están atentos y no hay ningún tipo de desorden, ¿cuánto más nosotros que adoramos al Dios verdadero? Amén. No lo tome eso como un regaño, tómelo como una exhortación y ánimo para que podamos presentarnos delante del Señor como Él quiere. Y esa es la labor que tenemos los predicadores y líderes en esta congregación, hermanos. Que todos lleguemos a la madurez, ¿sí? Que todos lleguemos a la madurez. Que todos podamos entender que estamos delante de nuestro Señor, el Salvador, el Rey. Amén. Una vez dicho esto, ¿sí? Vamos a orar para comenzar con esta enseñanza. Entonces, ahí donde esté, incline su rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios de los cielos, Padre eterno y santo, una vez más estamos aquí, Señor, en tu día, el día del Señor.
Ese día especial en que juntos como iglesia, como congregación, te adoramos, te exaltamos. Esto sin dejar de hacerlo en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, Dios. Pero este día es especial porque está la iglesia, el cuerpo de Cristo reunido para levantar la voz, para levantar nuestras manos delante de ti y exaltarte, porque solo tú eres digno de ello. Señor, permite que en esta mañana tu palabra pueda ser predicada como tú lo quieres, Dios. Dirige mi vida, Señor, porque soy un hombre imperfecto, falible. Dirige mi vida, Señor Dios, para que tu palabra primeramente toque mi vida, Dios, y la de mis hermanos. Permite que podamos presentarnos, como dice Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Que te seamos agradables, Señor, en esta mañana. Que todo pecado haya sido confesado, que toda maldad haya sido apartada de nuestra vida y que podamos hoy presentarnos delante de ti con un corazón limpio y dispuesto. Toca el corazón de mis hermanos, Señor, para que reciban la palabra con mansedumbre, con disposición y con amor, porque ella es la que nos ayuda a crecer espiritualmente y a madurar, Dios. Y siempre, Señor, que toda la gloria, la honra y la alabanza te la lleves tú, Señor, porque tú eres el único digno de recibir. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos. Preparen sus Biblias, ¿sí? Si de pronto ya no encuentran Biblias allá, es porque el anhelo nuestro es que cada creyente maduro en la fe tenga su propia Biblia, ¿sí? Eso es lo básico, mis hermanos. Cada creyente, la Biblia es nuestra espada, mira. Si una persona lleva muchos años en la iglesia, pero no tiene Biblia, la pregunta es ¿qué lee en su casa? No, hermano, yo leo el celular, ¿sí? Lo ideal es que tengamos nuestras Biblias. Y si es posible, una Biblia de estudio, ¿sí? Que nos ayuda bastante a estudiar la palabra y edificarnos. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza. Pero quiero recordar los versículos finales que vimos el domingo pasado en la predicación de Pastor Alberto, ¿sí? Y vamos a recordar Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Vamos a recordar estos versos, que son importantes para poder entrar a los versos que vamos a estudiar hoy, los versos finales del capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mis hermanos, nosotros éramos débiles, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Esa es una realidad que la tenemos clara. Incapaces de salvarnos. Por eso alguien tenía que venir a rescatarnos. Háganle cuenta, es como ese bebé que no puede levantarse del piso. Y por más que se mueve, por más que trata, no puede. ¿Qué tiene que pasar? Que llegue su padre y lo ayude a levantarse. O a veces viene a mi mente esa imagen de la tortuga boca arriba. ¿Sabes esas pobres tortugas donde están? Boca arriba, patalean, se mueven, pero no pueden. Por más que intenten, no pueden. Y no van a poder, se pueden morir esas pobres tortugas. Tiene que llegar alguien y voltearlas. Así estábamos nosotros, mire, indefensos, incapaces de salvarnos. No había medio, no había forma. Por más que usted hiciera miles de cosas, no había manera de salvarnos. ¿Sí? No había manera de salvarnos. Y dice este texto, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién murió a su tiempo por los impíos? Cristo. ¿Por qué a su tiempo, mis hermanos? ¿Por qué Cristo no vino antes? ¿Por qué no vino antes? Mire, Cristo solo vino en el momento preciso de la historia. Por eso dice a su tiempo, ¿sí? De acuerdo con el plan del Padre que tenía estipulado, en el momento preciso. Por eso les he dicho, hermanos, Dios llegó a su vida en el momento que Él quiso. Posiblemente a algunos nos permitió vivir cosas no muy buenas. De pronto otros lo conocieron más jóvenes, gloria a Dios por eso, no tuvieron que darse contra la cara muchas veces. Pero Dios llegó en el momento preciso a su vida.
en el momento adecuado. ¿Sí? Y Él vino a salvar al ser humano en el momento correcto. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Busquémoslo, mire, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mire, estaba leyendo un devocional que me gustó mucho y decía esto el autor: tan solo basta con hacer un recorrido breve de la historia que precede a la venida de Cristo para darnos cuenta de que Él vino en el momento preciso. Siglos antes, Alejandro Magno había conquistado la mayoría del mundo conocido. Impuso la cultura y el idioma griegos. Y al borde de su deceso viene el Imperio Romano y continuó la obra. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Empezó a construir carreteras, empezó a construir mejores lugares donde transitar. Expandió el territorio, mire. La crucifixión de Cristo, cuando Él derramó su sangre por nosotros, tuvo lugar durante el gobierno romano. Y este gobierno dispuso las cosas para que el Evangelio se difundiera por los 3 continentes: caminos buenos, fronteras territoriales y restricciones de pasaportes, y un mismo idioma. Mire, los griegos tuvieron tal influencia en el mundo que el idioma griego se expandió por todo lado. Y cuando vinieron los romanos, la cultura griega estaba bastante arraigada, que se siguió expandiendo. Y cuando Cristo vino y viene el Evangelio, había mejores caminos para llevar el Evangelio a distintos lugares. Era el momento preciso que Dios quería. Exacto. Cristo vino en el momento adecuado. La providencia divina dispuso las piezas para que fuera el tiempo estipulado por el Padre, para que el Señor viniera. Y también dice este versículo: murió por los impíos. Cristo no murió por personas buenas, murió por personas malas que éramos nosotros. Por eso, mis hermanos, sabemos que el amor de Dios es invariable. Es que yo era más bueno que ese, por eso el Señor me salvó más rápido. No, tú eras igual de pecador que todos, por cuanto todos pecaron, en la misma condición. Y les he dicho siempre, estábamos en la misma condición que el indigente, que el drogadicto. Pero es que yo no consumía droga, no importa. Éramos pecadores, malvados, apartados de Dios, ¿sí? Indignos del amor de Dios. Por eso el acto de Dios de amor que trajo al mundo por medio de Cristo fue cuando nosotros éramos más indeseables delante de Dios, de lo más vil y menospreciado, de lo más vil y menospreciado. Sigamos, Romanos 5, 7 y 8. Estamos recordando los versos pasados. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso, mis hermanos, es una de las cosas más incomprensibles que nosotros vemos en la Biblia. Que el justo muera por el injusto. Yo les decía a los hermanos de Berea, a los dioses falsos, sus súbditos tienen que ofrecerle sacrificio. Acá en el Evangelio, el Dios verdadero bajó a la tierra a hacer él mismo el sacrificio para salvarnos a nosotros. Eso es incomprensible. Es incomprensible. Versículo 9, Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esta palabra justificados ya la hemos visto mucho. ¿Qué significaba justificados? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo? Un término legal. Declarados justos, libres de culpa. El acta de los decretos fue anulada. Ya no tenemos un acta en contra nuestra. Fue anulada. Si usted es creyente verdadero. Si no es creyente verdadero, todavía está esa acta vivita y coleando y acumulando más.
porque eso va corriendo, es como los créditos, ¿no? Usted no pagó, eso se le sigue acumulando en la deuda, ¿sí? Pero si usted es creyente verdadero, esa acta quedó anulada. El Señor ya no se acuerda de eso. Ya no se acuerda de eso. ¿Sí? Mire, a veces nosotros nos gusta hablar mucho del amor de Dios, el amor de Dios, de la paz, la misericordia, pero a veces poco nos gusta hablar de la ira de Dios. Y es un atributo, la ira de Dios. Dios se aira. Todos los días dice que está irado con el impío. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú tienes a Cristo, la ira ya no está sobre ti. Serás librado de la ira de Dios, dice la palabra. Justificados, declarados justos por medio de Cristo, ya no estamos bajo la ira de Dios. Estamos cerca de Dios, somos cercanos a Él. Él es nuestro amigo, es nuestro Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Es una realidad mía. Cristo soportó la ira de Dios en toda su plenitud y manifestación, por nosotros. La ira y la furia de Dios en el lugar que le correspondía al pecador. Por eso ya no hay ira para nosotros, los creyentes. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Primera a los Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice Dios? Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Ira. Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con ese recordatorio. A ver, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su Hijo. ¿Qué dice Pablo? Miren, si antes que éramos enemigos de Dios, por medio de Cristo fuimos reconciliados, ahora que somos hijos, ¿cuánto más Cristo está intercediendo por nosotros a favor nuestro? Antes éramos enemigos, personas malvadas, y Cristo murió por pecadores. Ahora que somos hijos, ¿cuánto más podemos confiar en el cuidado y la intercesión de nuestro Salvador? Eso dice Pablo. Eso dice Pablo. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué bonita palabra, ¿no? Reconciliación. Una palabra muy importante. ¿Reconciliación entre quiénes? Entre Dios y los pecadores. La reconciliación es bonita, mis hermanos. ¿Usted se ha peleado a veces con su esposa, con su esposo? ¿Y cómo es la reconciliación? Bonita, dice Nicolás. Bien. Es bonita. Hay paz, hay armonía, hay cronomía, hay unión. Pero la reconciliación con Dios fue mucho mayor. Porque Él dice que está reconciliando por medio de Cristo al mundo. Partió de Él, vino de Él. Él hizo todo. Él hizo todo. ¿Sí? Él hizo todo. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. La gente que está en el mundo sin Cristo no está reconciliada con Dios, son enemigos de Dios. Por eso lo repito y le contrarrepito y lo vuelvo a repetir. Usted no puede aconsejar a gente inconversa. Usted debe predicar el Evangelio, decirle que se reconcilie con Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él lo hizo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué nos encargó a nosotros? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted diga a su familia, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. A sus compañeros de trabajo, reconcíliese con Dios.
si no irán a parar al infierno. Ya no habrá segundas oportunidades. Ya no habrá segundas oportunidades. Y así entramos a nuestro estudio, miren. El título de este estudio es la aplicación de la justicia o la aplicabilidad de la justicia. ¿Cómo se aplica esa justicia de Dios? Miren. ¿Cómo se aplica? Bueno, ya oramos por la palabra, vamos a iniciar directamente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Un verso bastante conocido. Lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, lo hemos transmitido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, mire, empezó a llover, así que vaya acomodándose, que aquí podemos... Si no se va a dormir nomás, ¿no? Yo creo su broma de segundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a ver qué quiere decir Pablo con todo esto. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo en esta mañana? Esto es una realidad, mis hermanos. Dios creó al hombre perfecto. Adán era perfecto. Perfecto. Pero en su desobediencia y rebeldía, pecó contra Dios. Por eso dice, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y Pablo nos dice que era ese hombre. ¿O a quién se refiere ese hombre? Adán. Adán. Este solo versículo echa por tierra todas esas falsas enseñanzas de que existió un mundo preadámico antes de Adán. ¿Se ha escuchado? O la gran brecha. Es que existió antes un mundo y malinterpretan Génesis capítulo 1, los versículos 1 al 2, los malinterpretan. Aquí no hay ninguna otra creación. El pecado entró al mundo por un hombre y ese hombre se llamó Adán. Si hubiera existido otra creación antes, Adán no fue el primer hombre. Pero aquí está, miren, la Biblia es clara y comprensible. Por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. Y cuando Pablo dice el pecado, no se refiere a un pecado en particular. Se refiere a esa propensión que tiene el ser humano a pecar. A pecar. Esa propensión inherente a pecar en el género humano. A eso se refiere Pablo. A eso se refiere Pablo. Adán transmitió a toda su descendencia la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. A toda su descendencia. ¿Por qué? Por ese primer acto de desobediencia que cometió. ¿Sí? Por ello, mis hermanos, como hemos aprendido, ¿qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. Nadie. No hay justo ni aun uno. Ya que todo ser humano después de Adán nace con una naturaleza caída propensa al pecado. Propensa a pecar. Esa naturaleza está presente desde el momento de su concepción a lo largo de su vida. Una naturaleza pecaminosa. Esa es la herencia que tenemos de Adán. Esa es la herencia que tenemos de Adán. Por eso ningún hombre puede agradar a Dios. Ningún hombre puede agradar a Dios. Porque peca. Todos pecaron. No hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Aún las hicieron inútiles, dice Romanos. Eso es lo triste, mis hermanos. Eso es lo triste. Entonces, mire, por más buena que una persona se considere en este mundo, siempre esa naturaleza caída lo va a llevar a pecar. Es que esa persona es muy buena, mire, es un buen padre, es un buen esposo, hace todo bien y ni siquiera es cristiano. En su mente peca. En todo momento peca. Usted puede ver la vida de esa persona cuando no hay nadie a su alrededor. Peca. En lo oculto peca, porque la naturaleza es pecaminosa. Lleva a pecar. Dios no creó el pecado, mis hermanos. Nació en el corazón del hombre. Nació en el corazón del hombre. Porque a veces le atribuyen a Dios, es que Dios creó el pecado y la maldad. No, nació en el corazón del hombre. Nació en el corazón del hombre. A veces la gente dice, no, es que si yo me voy a una montaña y por allá me vuelvo monje
y ya no pecaré. Falso. Aquí está la maldad y el pecado, en el corazón. Usted se puede ir a la montaña más lejana y quedarse solo allá como un monje tibetano. Y el pecado sigue ahí. El pecado sigue ahí. El Señor dijo, no quiero que los quites del mundo a los apóstoles. Quiero que los guardes del mal. ¿Qué es guardar? Guardar es que en medio de una generación perversa, Dios nos guarda para que no nos recibamos la misma influencia y seamos luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Primero vemos la rebelión de Satanás, de su criatura, y después el pecado de desobediencia a Adán. Por eso, mis hermanos, ese momento de la historia cuando Adán peca fue trágico. Fue trágico, miren. El pecado de Adán transformó la naturaleza interior y trajo muerte espiritual y depravación en el ser humano, en ese momento. Y esa naturaleza pecaminosa pasaría a todos los hombres, a todos los hombres. Por eso los niños nacen con una naturaleza pecaminosa. Decía un pastor, usted no tiene que enseñarle a los niños a hacer lo malo, usted tiene que enseñarles a hacer lo bueno. Lo malo ya lo traen de fábrica, ¿sí? Ya lo traen de fábrica. La naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pasaría a todos los hombres. Por eso ningún hombre se puede considerar moralmente bueno, por más que parezca, va a pecar y jamás podrá alcanzar la justicia perfecta, porque la justicia perfecta solo la alcanzamos por medio de Jesucristo, por medio de Cristo, mis hermanos, por medio de Cristo. ¿Sí? Miren, en este verso también encontramos la palabra muerte, muerte. Hay gente que no le gusta esa palabra, no, muerte. El significado de esa palabra, ¿cuál es? Separación. Separación. Mire, usted que ve cuando Adán peca, que él no fue sometido a una muerte inmediata por su pecado, es una muerte física inmediata por su pecado. Pero a través del pecado de Adán, la muerte se convirtió en una certeza segura para los seres humanos. Algo seguro. Algo seguro. Si hay algo seguro que nosotros tenemos en esta vida, mis hermanos, ¿qué es? La muerte. Esa va a llegar, es inevitable, va a llegar, tarde que temprano llegará, ¿sí? Tarde que temprano llegará. Nadie, por más rico, poderoso que se considere en esta vida, puede evitar la muerte. Ha habido gente que ha tratado de buscar el elixir de la juventud o de la vida eterna, ¿sí no existe? O digamos existe, pero solo en Cristo Jesús, vida eterna. ¿Sí? Pero no existe para las personas fuera de Cristo algo mejor que lo que nos ofrece. La muerte es inevitable. La muerte es inevitable. Muchos hombres han tenido todo en esta vida, lo inimaginable, pero jamás pudieron evitar la muerte. Por más medicinas, tratamientos, menjurjes, remedios y lo que haga, tarde que temprano les llega. Podrán de pronto aumentar un poquito su vida, pero tarde que temprano va a llegar la muerte. ¿Sí? Me hace acordar mucho de esos actores de Hollywood que ya están bastante viejitos, ¿no? Y todavía siguen haciendo películas y cosas con el bastón ahí. Y como es como que quieren aferrarse, yo quiero seguir en esto, y yo quiero seguir, y se estiran el pellejo y se hacen un poco de cosas, pero no van a poder evitar eso. Va a llegar un día la muerte. Va a llegar un día la muerte. ¿Sí? Hace poco que murió un artista de estos famosos en Colombia, creo que no, por ahí, miren, le llegó la muerte. Es inevitable, mis hermanos, es inevitable. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, cuenta mucho lo que hagamos en esta tierra. Decía el hermano Manuel en la canción que cantábamos, somos peregrinos, estamos de paso en esta vida. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Yo miraba con mi esposa unas fotos, creo que fue ayer, de Josías y Isabela cuando eran pequeños. Yo decía, miren, la vida pasa así.
Parecía que fue ayer cuando eran pequeñitos y andaban por ahí gateando. Ya caminan, ya corren. El día de mañana ya serán adolescentes, jóvenes. Y uno estará cada vez más viejo y ellos cada vez más jóvenes. La vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice: la vida es como una neblina que pasa y usted no la puede mirar. Hoy estamos aquí, mañana de pronto alguno de nosotros ya no esté en ese lugar. La vida pasa, mis hermanos. Por eso cuenta mucho lo que hagamos en esta tierra. Cuenta mucho lo que hagamos en esta tierra. ¿Cómo vivamos nuestra vida, amigo? Porque la muerte puede llegar de un rato para otro. Hoy ya no está entre nosotros nuestra hermana Inés. Partió con el Señor. Hoy están, mañana ya no están. Aprovechemos, mis hermanos. Hagamos tesoros en el cielo y no nos centremos en esta vida pasajera que acaba. Yo me acordaba un poco cuando llegó la pandemia. Justo en esa época nació Josías y pasamos todo ese tiempo encerrados haciendo el teletrabajo, pero bueno, ahí encerrados trabajando. Yo me acuerdo que en esa época tuve más trabajo que cuando estaba presencialmente. Y a veces yo me ponía a trabajar arriba y bajaba tarde de trabajar, metido en el trabajo, 9 de la noche, 8:30 de la noche, reuniones y cosas. Y yo me ponía a pensar, ahorita decía, qué tonto, decía. Desaproveché tanto el tiempo de ver a mi hijo crecer y estar ahí con él, que la vida se va. Y mire, ya usted ya no puede regresar el tiempo. Por más que usted diga, no puede regresar el tiempo se va. Por eso aprovecha ahorita que puede, con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con su familia, de lo mejor. Ay, si yo debo trabajar y debo esforzarme para darle lo mejor, pues le está dando lo peor, porque lo mejor es usted. Eso es lo mejor. El día de mañana usted se matará haciendo dinero y tendrá mucha plata en el banco, pero se le fue el tiempo como agua en las manos y ya no hay como volver. Sus hijos crecerán y el tiempo que pudo haberlos crecer y ahí chiquitos abrazados, ya no está. ¿Qué es más importante? Eso es lo que debemos preguntarnos. La muerte llega. El día de mañana estaremos muy viejos para poder jugar con ellos y levantarnos y hacer cosas. Ahorita es que debemos aprovechar. El tiempo se va, mis hermanos. Aprovechémoslo para ser buenos padres, para enseñarle los principios a nuestros hijos, para compartir con nuestra familia, para servir al Señor, para ser de bendición para otros, para predicar el Evangelio. Aprovechémoslo, mis hermanos. Después tendremos una eternidad, pero ahorita este tiempo en esta tierra se va, se está yendo, se va, mis hermanos, se va. Juan 11, 25 al 27. Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo les pregunto, hermanos, ¿creen esto? Bueno, los cuatro hijos por ahí. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Mis hermanos, por más viva que una persona parezca en el mundo, usted a veces ve personas que andan felices en los deleites del mundo, en las fiestas, y la gente dice: ay, esa muchacha, ese hombre, qué vivo que se lo ve. Pues sin Cristo está muerto espiritualmente. Las calles están llenas de zombies, gente que parece viva, pero está muerta espiritualmente porque no tienen la vida. Yo soy el camino, la verdad y la única vida, dice el Señor. Están muertos. Lo que yo no quiero, mis hermanos, es que los que están aquí, o alguno de los que están aquí, esté muerto espiritualmente. No quiero eso. Hay mucha gente que parece viva, mira, pero está muerta espiritualmente. Y si no se arrepiente,
morirá eternamente. Por eso es una sola la vida en esta tierra, mis hermanos. No hay tales inventos como la reencarnación o vivir varias vidas. Esa es una falsa esperanza que Satanás quiere darle al ser humano, para que piense que va a haber segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades. Mientras usted esté vivo, hay segundas oportunidades. Pero una vez se muera, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Por eso debemos aprovechar al máximo esta vida, mis hermanos. Vivir cada día como si fuera el último. Vivir cada día como si fuera el último. Lo que fue, fue. Si no aprovechaste el tiempo, es posible que mañana te lamentes, pero ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. El apóstol Pedro lo sabía muy bien. Segunda de Pedro, no lo busques, se lo voy a leer en otra versión. Segunda de Pedro 1, 12 al 14, en la palabra de Dios para todos. Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que se les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto tendré que dejar esta vida. Y el apóstol Pablo también dijo: voy, prosigo a la meta, prosigo a la meta, a ese llamamiento que me hizo el Señor. Pero el apóstol Pablo también dijo: yo estoy seguro que voy a recibir esa corona, porque Él hizo lo que debía hacer en esta tierra. La pregunta es para nosotros, mis hermanos: ¿hemos hecho lo que debíamos hacer en esta tierra? ¿O estamos perdiendo nuestro tiempo en lo vano y pasajero de la vida? Esta deberíamos preguntarnos. Por eso, mis hermanos, no desperdiciemos nuestra vida para este mundo y sus deleites. Gastemos la vida en Dios, que eso tiene réditos en esta vida y en la vida venidera. Gastemos nuestra vida en Dios. Efesios 5 al 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vendrá un día, mis hermanos, en que posiblemente nos prohíban congregarnos. ¿Qué hará usted? Si hoy que podemos congregarnos libremente, llegamos tarde y a veces ni venimos, el día en que nos prohíban, ay, gloria a Dios, ya no tengo que ir a esa iglesia. Si somos infieles en lo poco, no espere que Dios nos ponga en mucho. No esperemos que Dios nos ponga en mucho. Este versículo habla de la muerte, miren. Pero la muerte tiene tres manifestaciones claras. Veamos cuáles son. Primera, muerte espiritual o separación de Dios. Efesios 2.1. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algunos malinterpretan la palabra muerte y piensan que la palabra muerte habla de aniquilación. Eso es falso. La palabra muerte es, ya la dijeron antes, separación. Separados. Por eso el hombre, mis hermanos, tiene la capacidad de buscar a Dios, como dice Pablo, aunque sea palpándolo. Aunque sea palpándolo. Contrario a lo que enseñan algunos, que el ser humano está totalmente muerto, que no puede ni siquiera acercarse a Dios. Miren lo que dice Hechos 17. Hechos 17, 24 al 27. Hechos 17, 24 al 27. Pablo está predicando el Evangelio a estos griegos y les está hablando del único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y miren lo que les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué se dice? Pégale un zapatazo. Eso era para despertar a los alumnos que estaban muy durmiendo. Allá ya se cayó. La unción. Ya, pues se despertaron, estaban durmiendo. Gloria a Dios, amén. Digamos, mis hermanos, no se desconcentren. Cálmense. Apacíguese. Entonces, ¿qué era la muerte física? Separación. ¿Sí? Separación. Perdón, la muerte, estamos viendo la muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Sí? Los hombres sin Cristo, ¿cómo están? Muertos espiritualmente. Parecen vivos, pero están muertos espiritualmente. ¿Sí? Muertos espiritualmente. O sea, separados de Dios, apartados de Dios. ¿Sí? Segundo, la muerte física. Muerte física. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Cuando se encuentren con un Hare Krishna por ahí, un gnóstico que cree en la reencarnación, lean este versículo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por eso no existe tal cosa como la reencarnación o segundas oportunidades, mis hermanos. Si en esta vida no aceptas el regalo de salvación, si te mueres, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Todo ser humano, rico, pobre, feo, bonito, blanco, negro, tendrá que morir un día. Experimentará la muerte física. Es algo inevitable. Y un día se tendrá que presentar delante del Dios Supremo. Es que yo soy ateo y no creo en Dios. No me importa, tendrás que presentarte delante de Dios. Pero es que yo no creo, no importa que no creas. Tendrás que presentarte delante de Dios. Eso es inevitable. Es inevitable. Aquí también hay una separación, miren. ¿Separación de qué? Del cuerpo y el alma. El polvo vuelve a la tierra y el alma debe esperar la resurrección de ese cuerpo, sea en reposo o sea en tortura, o sea en tormento eterno. ¿Sí? Mira, ahorita las personas que mueren van a un lugar de tormento, como nosotros vemos la historia de este rico y Lázaro, a esperar ¿qué? El juicio. Y los que mueren en Cristo, a esperar esa resurrección de ese cuerpo. Pero hay una separación. ¿Sí? La muerte. Y la tercera, muerte eterna. La Biblia también la llama esta muerte eterna como segunda muerte. ¿Están en Apocalipsis, cierto? Así ya vienes a la final. ¿Sí? ¿Han llegado a la segunda muerte? Bueno, esperemos a ver que lleguen a la segunda muerte. Muerte eterna, también llamada la segunda muerte. ¿Qué incluye esta segunda muerte? No solo la separación eterna de Dios, sino el tormento eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recuerde, primero, ¿muerte qué? Espiritual. Segundo, muerte física. Y tercero, muerte eterna. ¿Sí? Volviendo a Adán, la desobediencia de uno trajo consecuencias terribles. Por ello el hombre muere físicamente, mire, porque es descendiente de Adán. Descendiente de Adán. Adán causó la muerte física, pero asimismo el hombre muere espiritualmente también. ¿Por qué? Porque peca contra Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para morir. Mire, ponga atención a lo que dice ahí. Vuestras iniquidades, vuestros pecados. Cada persona peca. Yo no puedo echarle la culpa de mis pecados a otro. Es que yo pequé por culpa de él. No, tú pecaste. Son tus pecados, son tus iniquidades. Y eso ha hecho separación entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Porque algunos dirán, mire, por la culpa de Adán es que yo peco. Es que ese Adán es el que tiene la culpa. Jamás es una justificación. Adán fue el primero en pecar, pero antes de eso no había pecado en el mundo. Pero después de Adán cada hombre pecó. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Habla en singular. Todos pecaron. Nadie puede echarle la culpa, es que por culpa de Adán yo peco. Todos han pecado. Todos han pecado. Porque alguien también puede decir, ¿cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo hace miles de años? ¿Cómo? Muchos piensan que eso no es justo, que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Sin embargo, cada vez que nosotros pecamos, respaldamos a Adán. Porque estamos desobedeciendo, yendo contra los mandamientos de Dios, pecando. Tenemos la tendencia a rebelarnos y los pecados que cometemos nos condenan. Por eso nadie que llegue un día al infierno, Señor, tú eres injusto, porque fue por culpa de Adán que yo vine aquí, no fue por culpa de tus propios pecados. Por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Y dice Juan 3:16 en adelante, porque la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué hicieron? Amaron a las tinieblas, porque sus obras eran malas. Cada persona es responsable por su pecado. Cada persona es responsable por su pecado. Ezequiel 18:20, ¿qué dicen? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso dice Ezequiel. Pero mis hermanos, a pesar de que somos propensos a pecar y tenemos una naturaleza caída, en la dispensación de la gracia, todo aquel que se acerque a Cristo y crea en él, sus pecados le serán perdonados. Esa es gracia, mis hermanos. Tengamos claro esto, mis hermanos. La muerte espiritual pasó a todos los hombres, no solo porque Adán pecó, sino por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Sigamos, Romanos 5:13. Ya vamos a terminar. Romanos 5:13. Sigue diciendo Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Esto parece una contradicción, ¿no?
pero no lo es. Vamos a explicar qué quiso decir Pablo. Desde Adán hasta nuestros días siempre ha habido pecado en el mundo, aún antes de que hubiera la ley de Moisés en este caso. Leamos Romanos 2, 12 al 16, rápidamente. Romanos 2, 12 al 16. Que fue un texto que ya lo estudiamos, ¿no? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, mis hermanos, la ley vino a mostrar ¿qué? El pecado. Eso lo tenemos claro. Es el pecado que la misma conciencia en cada ser humano ya había evidenciado. Miren, ¿por qué no se inculpa de pecado donde no hay ley? ¿Por qué piensan? ¿Por qué no se inculpa de pecado donde no hay ley? Miren, aunque todos los hombres se consideraban pecadores, como no había un listado evidente de preceptos o de cosas o de mandatos, no había un registro preciso de los puntos específicos de la transgresión. No había un listado que decía, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero ya en el corazón del hombre, él sabía que era bueno y que era malo. Eso desde el momento en que Adán peca. Por eso ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y yo le dije, ¿quién les enseñó eso? Ya se había despertado esa conciencia de entender lo bueno y lo malo. Y por eso salió que era pecado. El pecado. Le doy un ejemplo, miren. Alguien puede decir hoy en día, la Biblia no dice en ningún lugar que no se debe ir a una discoteca a bailar. ¿No dice la Biblia? No iréis a una discoteca a bailar, es pecado. En ningún lugar dice eso. Pero ¿por qué sabemos que está mal delante de Dios? Porque la Biblia en su contexto nos habla de santidad, de agradar a Dios, de no satisfacer los deseos de la carne. En todo su contexto. Yo les decía en un devocional, hermanos, nosotros ya no estamos en el punto de preguntar ese tipo de cosas. Hermano, ¿será que es malo tomar una botellita de aguardiente? Hermano, ¿será que es malo ir a la discoteca? Hermano, ¿será que es malo hacer un tatuaje que diga el Salmo 81? Hermano, ¿será que es malo ponerme un piercing o una vete? Ya no estamos en ese punto. O sea, una persona que hace ese tipo de preguntas, o es nueva en la fe, o es inmadura. Estamos en el punto de decir, ¿cómo agrado más a mi Señor? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cómo debo ser un buen padre? ¿Cómo debo ser un buen creyente? Pero ya ese punto de preguntas, no, eso ya es como dijo el autor de Hebreos, debiendo ser maestros, todavía son niños que toca estar recordando los mismos rudimentos de la fe. No, mis hermanos. ¿Somos maduros en la fe? Bueno, por ahí. No, me dejaron mal. ¿Somos maduros en la fe? Eso. Amén, pero convencido, ¿no? Amén. Maduros en la fe, mis hermanos. Mire, por eso para nosotros la ley y norma suprema de conducta, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Desde Adán hasta Moisés, cuando Dios no había dado todavía la ley mosaica, había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo. Por eso la gente no puede decir, es que yo como no tenía la ley de Moisés, entonces yo pecaba, no es mi culpa. No es tu culpa, porque tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y dice Pablo, aún no teniendo la ley, la misma conciencia nos lleva a entender qué es bueno y qué es malo. La gente del mundo no conoce la Biblia, pero sabe lo que es bueno y qué es malo.
¿Sí? ¿Saben lo que es bueno y qué es malo? ¿Por qué los jovencitos, cuando se juntan para fornicar, saben que eso está mal y tratan de ocultarse? Porque saben que hay un pecado de por medio. Claro que hoy en día esta generación pervertida, en países sobredesarrollados, han tenido relaciones ya a los parques, ¿sí? Porque es una generación perversa, depravada, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Y a eso vamos, mis hermanos. ¿Sí? La ley suprema. La Biblia es nuestra ley suprema. Yo les he dicho a los hermanos de Berea, ¿usted cómo le dice a un ateo que está mal que deje ir a su hija con el novio a hacer cosas que sabe qué? ¿Cómo le dice que está mal? El ateo, ¿cómo le dice que está mal a su hija eso? ¿Cómo le dice a su hija que está mal fumar marihuana o consumir drogas? No puede. Porque la hija le va a decir, ¿y quién dice eso? No, el manual del ateo, ¿no? El manual del ateo no dice eso. Es que Nietzsche escribió que era malo. ¿No? ¿Dónde dice Nietzsche que está malo? Es que Darwin dijo que no tiene una norma. Pero nosotros sí podemos decir a nuestros hijos, eso está mal porque Dios lo dijo. ¿Dónde? Aquí en la Biblia. Tenemos una norma. Tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia. La ley no existía antes de Moisés, la ley mosaica. Pero las personas sabían lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque Dios había dado preceptos, mandamientos y estatutos. ¿Dónde lo ve usted eso? Génesis 26:5. Génesis 26:5. Ya estamos terminando. Por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿y qué dice? Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En ese momento, cuando Abraham escuchó la voz de Dios, ¿estaba ya la ley mosaica? No. Entonces, ¿cuáles preceptos, cuáles mandamientos y cuáles estatutos? Se lo dejo de tarea para su casa. Sigamos. Mire, esa era la ley violada. Por eso los hombres eran pecadores. Los hombres eran pecadores. Al grado de la ley que tenían. Donde no hay ley, no puede haber transgresión. Pero si hay transgresión, se entiende que hay ley. ¿Me hago entender? Usted le dice a su hijo, hijo, no cojas eso que hay ahí porque está mal. Para su hijo esa es la ley del hogar, de la casa, y no lo va a hacer. Pero si usted no le dijera eso, el niño en su corazón entiende y sabe que coger eso que no es suyo está mal. ¿Sí me va a entender? Ya está impreso eso en su corazón, el bien y el mal. Por lo tanto, ese niño ya es juzgado. Ya es juzgado. Cuando hay un conocimiento de lo bueno y de lo malo. Le pongo otro ejemplo. Una persona no puede traspasar una ley que no tiene. El gentil no traspasaba la ley positiva de la circuncisión. ¿Por qué? Porque no la conocía. Eran leyes particulares dadas a los judíos. No podían traspasarla. Pero sí había otras leyes generales, como matar a otros, como robar, como hacer ese tipo de cosas que estaban impregnadas ya en su corazón, impresas en su corazón. Sabemos que es lo bueno y sabemos que es lo malo. Conclusión de esta enseñanza, aunque nos falta una parte, ¿no? Pero concluyamos en la enseñanza. Tenemos la ley en nuestros corazones. Esta ley. La pregunta es, ¿la estamos obedeciendo? ¿La estamos viviendo? ¿Estamos acatando esta ley como Dios quiere? Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, más bien sean hacedores de la palabra. Usted puede tener 30 Biblias en su casa, pero si no la obedece no sirve de nada, absolutamente nada. Incluso usted puede leerse la Biblia de Génesis a Apocalipsis 10 veces, pero si no la obedece, no sirve de nada. ¿La obedecemos, mis hermanos? ¿O solo buscamos pretextos para transgredirla?
La Biblia dice esto, pero yo voy a buscar por dónde me meto para no cumplirlo. Como los abogados a veces, no sé, un abogado me perdona, no digo que todo, ¿no? Pero hay abogados que dicen, busquemos el huequito en la ley para ayudarlo, a que no pague tanto, a que haga esto o aquello. O el contador a veces, ¿no? Para que no pague más de lo que debe. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la ley de Dios? ¿La obedecemos o buscamos el huequito para transgredir esa ley? La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero usted, no, pero yo estoy ahorita no me congrego por esto y por aquello. No cumpla la ley, obedezca la palabra. Eso es lo que quiere Dios. No busque pretextos. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Siempre he dicho, no es tanto lo que usted sepa de la Biblia. Es bueno saber de la Biblia, sí, pero es importante cuánto aplicamos de la Biblia en nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Padre Santo, gracias te damos, Señor Dios, por tu palabra, Dios. Queremos en esta mañana agradecerte, Dios, porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida en Cristo, Dios. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Ya no estamos separados de ti, Señor. Estamos cercanos, somos tus hijos. Un día moriremos físicamente, pero no eternamente, porque estaremos contigo por toda la eternidad, Dios. Gracias, Señor. Pero mientras vivamos en esta tierra, Señor, que podamos aprovechar cada segundo, cada minuto de nuestra vida, para adorarte, para honrarte, para hacerte agradables, para servir a los demás, para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenos hermanos, para ser buenos miembros de esta sociedad perdida y depravada, donde debemos ser luz, como leíamos la palabra, llevar el mensaje de la reconciliación. Dios manda a los hombres que se reconcilien. El Evangelio no es una sugerencia, el Evangelio no es una opción, el Evangelio es un mandato. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Señor, ayúdanos, somos débiles, aún tenemos esa naturaleza pecaminosa. Gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros, para que cada día busquemos la santificación. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en esta carrera que tenemos. Y que siempre podamos darte la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.